La revelación divina de por qué Jesús caminó en la tierra, un mensaje transformador e inspirador en el tercer año de Joacim, en la calurosa tarde de Cafarnaúm, donde el aire se siente pesado por la opresión del Imperio Romano, una multitud se congrega. Están allí los afligidos, los enfermos, los desesperados, todos buscan respuestas en el humilde carpintero de Nazaret, al que muchos consideran un profeta. Con cada mirada, sus rostros revelan la lucha de un pueblo oprimido, la necesidad de alguien que brinde alivio a sus corazones marchitos. Jesús, lleno del Espíritu, se erige ante ellos, y sus labios pronuncian el mensaje que resuena en la eternidad: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Entre esa multitud, un niño, el hijo de un pescador, lleva consigo un escaso almuerzo, 5 panes y 2 peces. Con su inocente fe, se convierte en el símbolo de lo pequeño que se convierte en grande en manos del Creador. Mientras tanto, los discípulos de Jesús observan con creciente preocupación la vastedad de la multitud, que supera las 5.000 almas. Los murmullos de desánimo y duda surgen entre ellos. Preguntan: ¿cómo alimentaremos a tantos? Mateo 14, 15-17. Con un gesto sereno, Jesús se acerca al niño y acepta su modesta ofrenda. Aquel gesto, que a todos les parece insignificante, guarda el potencial de un milagro divino. Jesús, levantando los ojos al cielo, ora en agradecimiento: Padre, gracias por lo que has provisto. Comienza a partir los panes y los peces. Los discípulos, atónitos, contemplan cómo lo que parecía una necesidad imposible comienza a transformarse en abundancia. Un silencio expectante cubre la escena, mientras la ansiedad se disipa, y el corazón de los discípulos comienza a encenderse con la llama de la esperanza. Mientras distribuyen el alimento, un milagro sobrepasa la comprensión humana. Cada uno de los presentes recibe el pan y el pescado, y los murmullos de asombro llenan el aire como una melodía de gratitud. Este debe ser, sin duda, el profeta que ha de venir al mundo, exclaman, reconociendo en Jesús el poderoso que puede satisfacer no solo el hambre física, sino también la sed espiritual que les consume. Juan 6, 14-15. Sin embargo, en medio de esta maravillosa provisión, surge una inquietud. Algunos sienten desconfianza y comienzan a murmurar: ¿quién es este milagroso hombre que camina entre ellos? La chispa de la fe se entremezcla con sombras de duda. La multitud, una vez llena de fervor, se debate entre reconocer a Jesús como Mesías y cuestionar las verdades que este nuevo camino implica. La llamada a seguirlo puede acarrear sacrificios que aún no comprenden. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con la multitud saciada y un mensaje profundo resonando en sus corazones, la escena en Cafarnaúm deja una huella imborrable. Aquel día de milagro no solo satisface el hambre, sino que también invita a reflexionar sobre la verdadera misión de Jesús: ser el pan de vida. Juan 6:35. Las preguntas sobre su identidad y su propósito flotan en el aire, sin respuesta inmediata. ¿Qué significará su provisión espiritual para sus vidas en el futuro? La historia de fe avanza, y la multitud permanece en suspense, dispuesta a descubrir la verdad que se revelará en la cruz. Así, la narrativa sobre el reino de Dios se despliega, dejando un eco de expectativa sobre el plan divino que está por venir. El eco de la última cena resonaba mientras la multitud se dispersaba, llevándose consigo la experiencia del milagro.
Pero aún quedaba un peso en el aire, la pregunta que nadie se atrevía a pronunciar. Un murmullo de incertidumbre se extendía, dejando al grupo de discípulos en un estado constante de contemplación. Jesús, consciente de la inquietud que crecía en sus corazones, les convocó a un lugar apartado junto al mar. Era tiempo de enseñar no solo a la multitud, sino también a aquellos a quienes había llamado por nombre. «Vengan aquí», dijo Jesús, con voz suave pero llena de autoridad. «Quiero que comprenda lo que significa verdaderamente observar mis obras». A medida que se sentaban en la hierba verde, el Maestro comenzó a hablarles de la naturaleza del reino, comparando su llegada con el crecimiento de una semilla, pequeña pero con un potencial tremendo, Mateo 13, 31, 32. Mientras sus palabras llenaban sus corazones, las sombras de la noche comenzaron a cernirse sobre ellos. En medio de la enseñanza, el cielo se cubrió de nubes, como si también la creación atenuase su luz, presagiando la tempestad que vendría. Una tempestad que no solo azotaría las aguas del mar de Galilea, sino que también azotaría la comprensión de aquellos que lo seguían. Tomando a Pedro, Juan y Santiago, Jesús les propuso cruzar el mar. «Pasemos al otro lado», instruyó. Sin dudarlo, los discípulos subieron a la barca, familiarizados con las aguas, pero ignorantes de la prueba que se avecinaba. Navegaron mar adentro, las olas empezaron a levantarse, y el viento rugió como un león, alimentando el tumulto en el corazón de los hombres. En medio de la tormenta, Jesús se encontraba en la popa, dormido en paz. El miedo envolvió a los discípulos. «Maestro, Maestro, que perecemos», gritaban, sus voces ahogadas por el estruendo. Su inseguridad crecía, la gran tormenta desataba no solo la fuerza de los elementos, sino también la de sus dudas. En su desesperación, se olvidaron de lo que habían visto, de la provisión abrumadora que él había ofrecido. Despertando a su llamado, Jesús se puso en pie y miró las furiosas aguas. Con firmeza ancestral, ordenó: «Callen. Enmudecen». Marcos 4:39. El viento se detuvo instantáneamente y un profundo silencio llenó el espacio. Las corrientes bravas se tornaron en un mar de cristal, y en ese momento, comprendieron que no solo era un maestro de enseñanzas, sino también del cosmos mismo. Mirándolos a cada uno, Jesús preguntó: «¿Por qué temen? ¿Aún no tienen fe?». Marcos 4:40. Las palabras calaron hondo, revelando una verdad vital: el reino no es solo para los que son conscientes de la abundancia, sino también para aquellos que, en la tormenta, pueden recordar que la presencia del Creador trae paz en medio del caos. Al llegar a la otra orilla, la tierra que pisaron estaba llena de demonios, una manifestación del maligno, y la revelación del propósito divino estaba cerca de cumplirse. Mientras el día comenzaba a despuntar, nuevas enseñanzas y milagros esperarían a aquellos que estaban listos para recibirlos. Sin embargo, en el silencio posterior de la tormenta, los corazones de los discípulos aún palpitaban con la pregunta no resuelta de quién era realmente este Jesús a quien seguían. Pero lo que ellos no sabían sobre el plan de Dios es que esta tormenta no solo era una prueba, sino el primer paso hacia una revelación más profunda. El Evangelio estaba por exponerse en la pura fragilidad humana y el poder divino. Así, el camino seguía, y cada paso hacia adelante traería consigo la oportunidad de un nuevo entendimiento del reino que había venido a establecer. Al pisar la nueva orilla, un aire cargado de opresión envolvía a los discípulos. Ante sus ojos se presentaba una escena aterradora: un hombre, poseído por una legión de demonios, se acercaba gritando. Su apariencia era la de alguien que había sido desterrado de la comunidad, cubierto de heridas y harapos, y con una fuerza tan descomunal que parecía más una bestia que un ser humano. Marcos 5, 2-5. Los corazones de los discípulos palpitaban con miedo, recordando las palabras del Maestro y la reciente tormenta. Habían cruzado el mar, no solo para enfrentar las olas, sino para confrontar lo más oscuro del corazón humano. Quizás,
cuestionaban, ¿sería este el propósito que les esperaba? ¿Por qué habrían de encontrarse con tal manifestación del mal justo después de haber presenciado la obra de Dios? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, clamó el endemoniado con voz resonante, como si los demonios mismos hablasen a través de él. Te ruego por Dios que no me atormentes. Marcos 5:7. La escena mostraba no solo la desesperación del hombre, sino también la lucha espiritual que se desataba entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Jesús, con una autoridad que provenía del cielo, no se dejó intimidar. «Sal de él», ordenó con una voz que resonó como trueno en la calma posterior a la tormenta. Con esta simple pero poderosa declaración, el hombre fue liberado inmediatamente. Los demonios, reconociendo su derrota, suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en una manada de cerdos cercanos. «¿Qué es lo que quieres de nosotros?», preguntaron con temor, como si el mismo infierno se estremeciera ante la realidad de la llegada del Mesías. Marcos 5:12. Con una simple palabra, Jesús lo permitió. «Vayan». Al instante, la multitud de cerdos se lanzó al desfiladero y se ahogó en el mar. Era un milagro aterrador, pero también una profunda metáfora de la liberación que venía a ofrecer. Para los discípulos, la imagen era vívida, el poder de la salvación estaba aquí, despojando a los hombres de su cautiverio. Mientras la noticia de este milagro se propagaba por los poblados cercanos, las almas tocadas comenzaban a reconocer la gloria del Hijo de Dios. Experimentaron la transformación de la desesperanza a la libertad. El hombre que una vez fue un objeto de miedo, ahora se sentaba a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. Marcos 5:15. Era un testimonio viviente de la redención, un recuerdo de que la luz que Cristo traía podía disipar incluso la oscuridad más profunda. Los discípulos, al presenciar este evento, se dieron cuenta de algo importante: no solo eran seguidores de Jesús, sino testigos de una poderosa verdad. En medio de cualquier tormenta, en cualquier faceta de la vida, la autoridad de Dios es definitiva. En sus corazones resonaba la pregunta de quién era realmente Jesús, pero sus miradas se abrían a nuevas revelaciones. Al marcharse, Jesús miró a sus discípulos, que todavía luchaban con su entendimiento. «Recuerden esto, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido». Lucas 19:10. Cada episodio de liberación, cada milagro era parte del plan divino que se desplegaba ante ellos. Sin embargo, al avanzar hacia la próxima ciudad, todavía había más revelaciones por venir. La historia aún no había llegado a su clímax, y con cada paso que daban, una verdad más profunda y un desafío mayor se avecinaba en el horizonte. El poder de Dios estaba en movimiento, y todo el cielo esperaba la manifestación final de su gloria, el sacrificio que cambiaría el curso de la humanidad. ¿Qué lecciones más tendrían que aprender antes de llegar al momento culminante del reino? La ansiedad y la anticipación llenaban el aire mientras continuaban su camino, sin saber que lo mejor estaba aún por llegar. Al continuar su viaje, el grupo se adentró en el corazón de la región de Decápolis, un lugar polémico donde la cultura griega y la fe judía chocaban constantemente. Paseaban entre los murmullos intrigantes de la gente, que comenzaban a escuchar sobre el milagro que acababan de presenciar. Sin embargo, los discípulos aún llevaban en sus corazones la duda y la curiosidad, deseosos de comprender el significado más profundo de las obras que Jesús realizaba. Mientras recorrían las calles, un hombre, un anciano conocido por muchos como Jairo, se acercó corriendo a Jesús, arrodillándose ante él con una angustia palpable en su voz. «Mi hija está al borde de la muerte», suplicó, «te ruego que vengas y pongas tus manos sobre ella para que viva». Marcos 5:23. La fragilidad de la vida era evidente en su rostro. Jesús, compasivo, asintió y comenzó a caminar hacia la casa del hombre. Los discípulos, intrigados, se dieron cuenta de que la realidad del sufrimiento humano se hacía más evidente. Jairo, en su desesperación, no solo buscaba sanación, sino un rayo de esperanza en la oscuridad de su angustia. Sin embargo,
A medida que avanzaban, la multitud se agolpaba a su alrededor, ansiosa por tocar al Maestro. De pronto, una mujer se hizo camino entre la multitud. Ella había sufrido durante 12 años de hemorragia constante, había gastado todos sus recursos buscando sanación en médicos, pero ninguno había podido ayudarla. Marcos 5, 25-26. Con una fe silenciosa y decidida, ella se acercó a Jesús, tocando el borde de su manto. Al instante, sintió que su cuerpo sanaba. Jesús, al darse cuenta de que alguien lo había tocado con fe, se detuvo, y con una mirada compasiva, preguntó, ¿quién me ha tocado? Marcos 5:30. Los discípulos, confundidos, miraron a su alrededor perplejos. ¿Ves la multitud que te oprime y preguntas quién te ha tocado?, replicó Pedro, mientras la mujer, temblando de miedo, se acercó a Jesús, confesando su acción. Su fe había cambiado el rumbo de su vida, y Jesús la miró con amor, proclamando con autoridad, «Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda libre de tu aflicción». Marcos 5:34. Mientras la multitud aún murmuraba sobre la sanidad de la mujer, llegó un mensajero de la casa de Jairo. «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestamos más al maestro?». Marcos 5:35. El aire se llenó de una tristeza abrumadora, el miedo y la desesperanza intentaban ahogar la promesa de vida que Jesús ofrecía. Pero Jesús, volviéndose hacia Jairo, le dijo, «No temas, cree solamente». Marcos 5:36. Con estas palabras, la multitud se hizo a un lado mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo. Al entrar, viendo el llanto y el lamento, él declaró con firmeza, «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida». Marcos 5:39. Las risas nerviosas se dieron lugar, la incredulidad sembraba confusión en el ambiente. Sin embargo, Jesús tomó de la mano a la niña y le dijo, «Talita cumi», que significa, «Niña, a ti te digo, levántate». Marcos 5:41. El resplandor del poder divino llenó el lugar, y la niña abrió los ojos, sorprendiendo a todos con su nueva vida. El asombro se apoderó de los corazones. ¿Cómo era posible que la muerte misma se sometiera a la voz de Jesús? Los discípulos, testigos de tantas señales y maravillas, no podían ignorar el propósito que se estaba revelando ante ellos. Cada evento, cada milagro, era una parte singular de un plan divino más grande, que los llevaba a comprender la esencia de su misión y el alcance del reino de Dios. Mientras Jesús ordenaba que se le diera de comer a la niña, una nueva realidad se cimentaba en el entendimiento de los discípulos: la vida de todo ser humano, por más perdida que pareciera, es tocada por la redención de Cristo. En sus corazones, la anticipación crecía, una verdad más profunda les esperaba a medida que continuaban su viaje, revelando el gran amor de Dios hacia su creación. ¿Cuál sería la próxima lección que su maestro les enseñaría en este viaje de fe hacia el cumplimiento de su misión? Mientras Jesús y sus discípulos se retiraban de la casa de Jairo, el eco de asombro todavía resonaba en sus corazones. A medida que se desplazaban por las estrechas calles, una multitud densa seguía su camino, algunos asombrados por el milagro, y otros aún inmersos en la incredulidad que se había apoderado de la casa de Jairo. En ese momento, Jesús se detuvo y miró a sus discípulos, que observaban en silencio, sus rostros iluminados por una mezcla de temor y reverencia. ¿No entendéis aún?, preguntó. Las obras que hago son un reflejo del amor del Padre. Cada milagro, cada sanación, es una muestra del reino de Dios que ha llegado a los corazones de los hombres. Juan 14:10. Mientras caminaban, llegaron a la orilla de un lago tranquilo, reflejando la luz dorada del atardecer. Las olas susurraban secretos de eternidad, y el viento traía consigo un murmullo de esperanza. Allí, una multitud se había juntado, ansiosa por escuchar las enseñanzas de aquel hombre sobre el que abundaban relatos. Jesús se detuvo y comenzó a enseñarles en parábolas, revelando los misterios del reino de los cielos. ¿No sabéis que el reino de Dios es como una semilla de mostaza?
dijo, mientras tomaba en sus manos unas pequeñas semillas. Es la más pequeña de todas las semillas, pero crece y se convierte en el árbol más grande, donde las aves vienen a anidar. Mateo 13, 31, 32. Cada parábola resonaba en el corazón de los presentes, la revelación divina envolvía la atmósfera, transformando la oscuridad en luz. Sin embargo, no todos se dejaban llevar por sus palabras. Algunos, especialmente entre los religiosos, lo observaban con escepticismo, buscando motivos para desacreditarlo. Uno de ellos, un fariseo de gran renombre, preguntó con desdén, ¿por qué hablas en parábolas? No entendemos tu mensaje. Si eres quien dices ser, ¿por qué no hablas con más claridad? Mateo 13, 10-11. Con una mirada penetrante, Jesús respondió, a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Porque el que tiene, más le será dado, y el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Mateo 13:12. Sus palabras fueron como cuchillas, dejando entrever la profundidad del misterio divino que rodeaba a su misión. Aquellos que buscaban comprenderlo con un corazón abierto recibirían la verdad, mientras que los que se aferraban a su propia percepción quedarían en la oscuridad. Esa noche, mientras el grupo se retiraba a un lugar apartado, los discípulos rodearon a Jesús, llenos de preguntas. ¿Por qué hablaste en parábolas? ¿Cuál es el propósito de todo esto?, cuestionó Pedro, su voz cargada de ansiedad por el conocimiento. Jesús, con voz suave, les reveló, las parábolas son llaves a los misterios del corazón. Con ellas, el reino de Dios se revela a los humildes de espíritu, a aquellos que buscan la verdad con fe. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el vasto cielo, el preceptor de la vida les recordó la importancia de sus corazones ante Dios. La intención de cada milagro y cada enseñanza es cultivar fe en los corazones de los hombres. Por ello, no temáis, cada acto que veis es un paso hacia el cumplimiento del plan divino. Lucas 12:32. En medio de la tranquilidad pastoral, una revelación surgió en el corazón de los discípulos, el plan soberano de Dios era más grande que cualquier expectativa humana. La vida y los milagros de Jesús eran solo el comienzo de algo glorioso y eterno. La noche se alzó sobre ellos, y en sus almas, la anticipación creció ante la visita de un propósito mayor. El silencio que envolvía el momento estaba cargado de esperanza, esperando el siguiente milagro o enseñanza que el Maestro revelaría. Sin embargo, al igual que en sus corazones, otro desafío acechaba, y el futuro estaba envuelto en un pacto de misterio. Pronto entenderéis, dijo Jesús, el verdadero propósito de mi venida, preparemos nuestros corazones, pues el camino de la redención es más profundo de lo que creéis. Y así, mientras el cielo se teñía de un azul negro profundo, Jesús los preparaba para la revelación divina que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de toda la humanidad. ¿Qué sorpresa aguardarían en el próximo encuentro divino? Mientras el resplandor de las estrellas iluminaba su camino, los discípulos caminaron en silencio, sumidos en la profunda contemplación. La noche había transformado la tierra en un manto de misterio, donde cada susurro del viento parecía un recordatorio de la grandeza del Creador. Jesús avanzaba aunque en pensamientos profundos, su mirada fija en el horizonte, como si vislumbrara lo que estaba por venir. De repente, un hombre se abrió paso entre la multitud que lo seguía, su rostro pálido y sus ojos llenos de angustia. «Rabí», clamó el hombre, «mi hija está gravemente enferma, y he oído que tú puedes sanarla. Ven, te ruego, que pongas su mano sobre ella para que viva». Marcos 5:23. Al escuchar esto, una instantánea de compasión iluminó el corazón de Jesús, quien no dudó en acercarse al hombre, preparado para mostrar una vez más el amor del Padre en acción. Los discípulos lo siguieron, pero la multitud, ávida de milagros, se apretujaba contra ellos, creando un bullicio incesante. Mientras avanzaban, sorprendió a todos cuando Jesús, deteniéndose de repente, preguntó, ¿quién me ha tocado? Lucas 8:45.
La inquietud acentuó el aire, y Pedro, confundido, respondió, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y preguntas, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 45-46. Pero Jesús, fijando su mirada en la multitud, se mantuvo firme. Un poder había salido de él, y una mujer, que había estado sufriendo de una hemorragia durante 12 años, se arrodilló ante él, temblando de miedo y esperanza. Si tan solo tocare su manto, seré sanada, había murmurado en su corazón, Marcos 5:28. Con su fe inquebrantable, ella había buscado la oportunidad para acercarse, y ahora, al tocar el borde de su manto, su vida se transformó. Daughter, Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, ve en paz, Lucas 8:48. La mujer sintió el alivio y la sanación fluir por su cuerpo, pero la enseñanza de Jesús no se detendría allí. Se volvió hacia sus discípulos, sus ojos brillando con la luz de la verdad. ¿Veis cómo la fe puede tocar la esencia de la vida?, les preguntó, preparando sus corazones para el gran misterio que se desplegaría ante ellos. Mientras continuaban su camino hacia la casa del hombre, mensajeros llegaron apresurados, trayendo la terrible noticia, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Marcos 5:35. La atmósfera se tornó sombría, y la incredulidad comenzó a cernirse sobre los discípulos. Sin embargo, Jesús, con una paz que desbordaba toda comprensión, se volvió hacia el Padre, diciéndole, no temas, cree solamente, y serás salvo, Lucas 8:50. A medida que llegaban a la casa, el lamento resonaba en el aire. Florecían las pruebas de dolor y desesperanza, pero Jesús, levantando su voz sobre el caos, afirmó, no está muerta, sino que duerme, Mateo 9:24. Su afirmación desconcertó a los ya presentes, burlándose de las palabras del Maestro. Pero Jesús, decidido a revelar una verdad asombrosa, tomó la mano de la niña y dijo, Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate, Marcos 5:41. La niña abrió los ojos, y su corazón latió de nuevo, siendo restaurada a la vida de manera gloriosa. La habitación se llenó de asombro y alegría, y el poder de la resurrección se manifestó de manera palpable, revelando no solo la autoridad de Jesús sobre la muerte, sino su misión divina de redención. Mientras la gente celebraba el milagro, Jesús se dirigió a sus discípulos, contemplando sus corazones temerosos. Veo en vosotros un deseo profundo de entender el propósito de mi venida, dijo. No solamente he venido a sanar, sino a dar vida eterna a aquellos que creen. Lo que ante vosotros parece muerte, en mí es un nuevo comienzo. Así, el eco de la resurrección resonaba no solo en el corazón del Padre y de la Madre, sino también en los corazones de los discípulos, quienes comenzaban a vislumbrar el plan soberano de Dios, un camino para la redención de toda la humanidad. En este instante, lo que parecía un simple milagro se convirtió en el preludio de la gran revelación, que cambiaría el curso de sus vidas y la historia misma. Así como esta niña ha resucitado, concluyó Jesús con solemnidad, también yo habré de vencer a la muerte y abrir el camino a la vida eterna para todos los que crean en mí. Estad dispuestos, pues lo más grande aún está por venir. Mientras la tempestad de alegría se desataba en la casa del hombre, la luz de la verdad comenzó a dibujarse en el corazón de los discípulos. Jesús, con su voz cargada de autoridad, les instó a seguirle hacia el exterior, donde la multitud aún se apiñaba, sorprendida por el milagro. ¿Por qué temer, cuando el poder de Dios se manifiesta entre vosotros?, dijo Jesús, mientras caminaban en dirección a las calles polvorientas que llevaban a la sinagoga. Mis obras no son solo para el disfrute de los ojos, sino para la transformación del alma. Los discípulos, ahora más intrigados que nunca, se miraban unos a otros, sin poder ocultar la mezcla de asombro y preguntas en sus corazones. En el aire se sentía un silencio reverente. Entonces, Jesús, sabiendo lo que ocurría en sus pensamientos, se detuvo y les habló con solemnidad, ya habéis visto lo que creísteis que era imposible, pero aún hay más que he de mostraros.
Hay dimensiones de la fe que todavía no comprendéis. Al acercarse a la sinagoga, un grupo de fariseos los observaba con ojos críticos, llenos de recelo. Se escucharon murmullos entre ellos. ¿Quién es este hombre que desafía nuestra autoridad? ¿Qué signos puede mostrar que justifiquen su proclamación? Sin inmutarse, Jesús se volvió hacia ellos y, con una mirada penetrante, les dijo: ustedes buscan señales y prodigios, pero en su corazón hay dureza. El verdadero milagro no está en ver sino en creer. Y la bendición de la fe es mayor que cualquier maravilla que podáis presenciar. Los fariseos, sintiendo la agudeza de sus palabras, se encogieron. Uno de ellos, un doctor de la ley, exclamó: ¿qué dices de la ley? ¿Acaso no sabemos que Moisés habló con Dios en el monte? A lo que Jesús respondió: es cierto, pero también escucha. Moisés fue un siervo fiel, y yo soy el Hijo de Dios, enviado para traer a toda la humanidad a la luz y el entendimiento de mi Padre. Con cada palabra, la tensión se intensificaba. La multitud estaba dividida, algunos comenzaban a murmurar sobre la posibilidad de que en Jesús se manifestara el Mesías prometido, mientras otros se mantenían escépticos, desafiando toda nueva revelación. Mientras tanto, entre la multitud, una mujer, cuyo corazón había sido tocado por el poder de la sanación, se acercó a Jesús con lágrimas de gratitud. Maestro, dijo, mi corazón se llena de alegría por lo que has hecho. ¿Dónde hallaré el camino para seguirte? Jesús, contemplando su fe, le sonrió y dijo: escucha las palabras de verdad, todo el que cree en mí tiene vida eterna. Los discípulos, después de escuchar estas palabras, sentían el peso del llamado que se manifestaba ante ellos. El plan soberano de Dios comenzaba a resonar en sus corazones, y cada uno se sentía más dispuesto a dejar atrás sus propios temores y dudas. Entonces, mientras la multitud continuaba murmurando, Jesús les dijo: lo que habéis visto es solo el comienzo. En 3 días, el templo será destruido, y en 3 días será levantado. Un nuevo pacto se establece, y lo que hoy creéis que sabéis se transfigurará en algo aún más glorioso. La declaración dejó a todos atónitos, y su significado se deslizaba entre los corazones como un susurro divino. La revelación de su muerte y resurrección comenzaba a tomar forma, dibujando la imagen del sacrificio necesario para la redención de la humanidad. Así, se abría ante ellos un nuevo horizonte, un desafío que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de muchos. Y mientras caminaban hacia el atardecer, el eco de la promesa de Dios resonaba en el aire, iluminando el camino que tenían por delante. Sin embargo, el misterio persistía: ¿cómo podrían aquellos que vieron lo milagroso aceptar lo más grande que estaba por venir? La pregunta se cernía en el aire, mientras la sombra de la cruz ya comenzaba a perfilarse en el horizonte de la historia. Mientras la multitud continuaba murmurando a su alrededor, Jesús sintió la carga de sus corazones inquietos. Los discípulos, visiblemente emocionados y confundidos, buscaban respuestas en los ojos de su maestro. A medida que se acercaban a la sinagoga, Jesús levantó su voz, llamando a los que aún dudaban: conozcan y entiendan, lo que está por venir es una revelación que abarcará el cielo y la tierra. Los fariseos, sintiendo cómo la tensión aumentaba, se acercaron a Jesús una vez más, ansiosos por poner a prueba su sabiduría. Si eres verdaderamente quien afirmas ser, dijo uno con desdén, muestra el signo del poder que afirmas tener. Jesús, mirando a sus retadores, no cedió ante el desafío. De cierto os digo, continuó, la generación malvada busca señal, pero no se le dará sino la señal del profeta Jonás. Los discípulos escucharon las palabras de Jesús, reviviendo la historia de Jonás y el gran pez, un tiempo de 3 días en el vientre de la bestia. Así será también el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, proclamó. La multitud no pudo evitar entrelazar sus murmullos con el eco de estas proféticas afirmaciones. La expresión en las caras de los fariseos se tornó sombría.
Como puede tratarse de un signo, si no hay milagros visibles, musitaron entre ellos, incitados por la duda y el temor a perder su autoridad. Jesús, con calma divina, les dijo: creo que ya están acostumbrados a buscar respuestas en lo que pueden ver, mas les digo que el verdadero signo se manifiesta en el corazón que se somete a la voluntad de Dios. En ese momento, una sombra se cernía sobre la multitud. La tarde comenzaba a transformarse en un crepúsculo lleno de misterios. Una inquietante sensación de anticipación llenó el aire, como si el mismo cielo se preparara para hacer una proclamación. Entonces, Jesús, levantando su voz aún más, pronunció: el tiempo se está acercando. ¿Qué significa para vosotros que el Hijo del Hombre debe sufrir y resucitar al tercer día? Si no creéis, retornaréis al mismo lugar donde comenzasteis. Los corazones de los que escuchaban se llenaron de confusión, pero también de una semilla de esperanza. Algunos comenzaron a recordar las antiguas escrituras, las profecías que hablaban del Mesías. Las palabras de Jesús comenzaron a resonar profundamente, despertando interrogantes que llevaban mucho tiempo dormidos en el alma. Mientras su discurso continuaba, una voz sobresalió: Maestro, si serás levantado, da a entender que hay un propósito divino mayor. ¿Por qué habría de sufrir el santo? Jesús, percibiendo la sinceridad detrás de la pregunta, se volvió hacia ellos y dijo: el sufrimiento no se ve como derrota si los ojos están enfocados en lo eterno. Cada lágrima derramada, cada pena cargada, tiene un propósito redentor. Yo seré el Cordero inmolado que llevará el pecado del mundo, cumpliendo la profecía de Isaías, como cordero llevado al matadero. Ese giro en sus palabras dejó a la multitud atónita, mientras los discursos y debates de las últimas horas entre los fariseos y la esperanza del pueblo se entrelazaban en un drama cósmico. A medida que las luces del atardecer comenzaban a desvanecerse, el eco de una pregunta flotaba en el aire: ¿acaso el verdadero propósito de su llegada es más profundo de lo que imaginábamos? El misterio se mantuvo presente, intensificando la atmósfera cargada de expectativa. Cada corazón latiendo en aquel lugar comulgaba con la inquietante revelación de que el sacrificio del Hijo de Dios era solo el principio de una nueva alianza, un pacto eterno que transformaría la relación entre la humanidad y su Creador. Así, en medio de la conmoción y el asombro, el sentido del plan soberano de Dios comenzaba a ser desvelado. ¿Estaban preparados para aceptar el camino de la cruz que llevaría a la gloria? La sombra de la cruz, ya perceptible, avanzaba en el corazón de cada oyente, mientras la aceptación del sacrificio comenzó a vislumbrarse como la única respuesta correcta ante la grandeza de la revelación divina. Mientras la multitud reflexionaba sobre las palabras impactantes de Jesús, un silencio reverente envolvió el ambiente. La preocupación y la expectación danzaban en los corazones de los presentes. Uno de los discípulos, Andrés, mirando a su alrededor, se atrevió a preguntar en voz baja: Maestro, si hablas del sufrimiento, ¿cómo entendemos que el camino también conducirá a la gloria? ¿Nos has traído un reino temporal o un reino eterno? Jesús, sintiendo la inquietud de su amigo, decidió responder con claridad. Andrés, el reino que anuncio no es de este mundo. La gloria que habéis de ver no será el resultado de poder humano ni de justicia terrenal, sino el cumplimiento de la voluntad de mi Padre. Una gloria que será revelada a través del sacrificio y la resurrección. La piedra que los constructores desecharon será la cabeza del ángulo. Las palabras de Jesús resonaron en el silencio con una autoridad que atrajo aún más la atención del pueblo. Un murmullo lleno de esperanza comenzó a fluir entre los presentes. La alusión a la piedra angular iluminó sus mentes, recordándoles profecías antiguas que hablaban de un Mesías que sería rechazado, pero que se convertiría en la salvación del mundo. Mientras tanto, los fariseos, acobardados por el mensaje del Maestro y su creciente popularidad, comenzaron a conspirar entre ellos. Si continuamos permitiendo que este hombre seduzca a la gente, pronto no tendremos influencia. Debemos actuar, y pronto.
Él debe ser callado, dijo uno de ellos con voz dura, con el oscuro destino de Jesús cada vez más claro en su mente. La tensión crecía, no solo entre los líderes religiosos, sino también en el corazón de los discípulos que ahora preguntaban en voz baja entre sí, ¿qué pasará si efectivamente es el Mesías? ¿Seremos nosotros llamados a seguirlo hasta el final? Entonces, una mujer del pueblo, que había sido sanada por Jesús, levantó la voz con valentía. Maestro, yo vi el poder de Dios en ti. Creemos que tú eres el Hijo de Dios. Si el sufrimiento es tu camino, estamos dispuestos a caminar contigo. Ayúdanos a comprender lo que se nos pide. La multitud murmuró, sorprendida por su audacia. Jesús miró a la mujer y, con compasión, le respondió, tu fe te ha salvado. Así como tú has sido restaurada, muchos serán restaurados a través de lo que estoy llamado a hacer. Pero recordad, el camino a la gloria pasa a través de la cruz. Seré entregado, y daré mi vida en rescate por muchos. Las palabras, cargadas de peso, quedaron suspendidas en el aire. Algunos comenzaron a llorar, mientras otros intercambiaban miradas de aceptación y confusión. Un nuevo llamado nacía en sus corazones, no solo la esperanza, sino la disposición de andar por el sendero que Él les marcara. A medida que la oscuridad de la noche comenzaba a oscurecer el horizonte, Jesús levantó su mirada hacia el cielo en ferviente oración. Padre, la hora se acerca. Prepárales el corazón, que comprendan que el sacrificio glorioso dará a luz a vida eterna. El murmullo de la multitud se transformó en un eco de anhelos. Cada persona allí presente se encontraba frente a un dilema: ¿aceptarían el sufrimiento como parte del propósito divino o se aferrarían a sus propias expectativas de un reino terrenal? Mientras cada alma contemplaba la radicalidad de la cruz, la sombra de la redención atravesaba el corazón de cada uno, revelando la profundidad del sacrificio que estaba por venir. Entonces, en un momento de profunda revelación, Jesús proclamó, pero en 3 días, la historia cambiará. La muerte no tendrá la última palabra, porque el tercer día, resucitaré. Así como Jonás fue 3 días en el vientre del pez, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Con esta declaración, la multitud quedó con una pregunta palpitante en sus corazones: ¿está realmente la resurrección al final de todo dolor? Y en ese instante, la profunda revelación de un plan soberano comenzó a desvelarse más allá de lo que podían imaginar. ¿Estaban ellos listos para abrazar la verdad de que el sufrimiento precedería a la gloria, y que en su aceptación radicaba la promesa de la vida eterna? Cuando la noche se hizo más profunda, un aire de tensión y expectación impregnaba el ambiente. Los discípulos, aún conmocionados por los recientes milagros y las revelaciones de Jesús, contemplaban las palabras poderosas que resonaban en el corazón de la multitud. La presencia de Jesús, radiante y desafiante, se asociaba con la sombra del sufrimiento que se avecinaba. Cada momento se sentía como un preludio a lo que estaba por manifestarse en la historia y en sus vidas. Mientras avanzaban hacia la ciudad, Jesús se dirigió a sus seguidores con un tono grave: recuerden, lo que se avecina no es solo un sacrificio, sino el cumplimiento de la promesa de Dios. Este sencillo camino de dolor es la llave que abrirá las puertas de la redención. Las profecías hablaron de mí: por el sufrimiento a la gloria, se nos entregará la salvación. Lucas 24, 25-27. La atmósfera se volvió más pesada, como si la creación misma aguardara la revelación divina. Uno de los discípulos, Juan, preguntó: Maestro, ¿por qué el sufrimiento es tan necesario? Si eres el Mesías, ¿por qué no simplemente estableces tu reino aquí y ahora? La pregunta, llena de ansias de entender, resonó en los corazones de quienes escuchaban. Jesús, con una mirada profunda y llena de amor, les respondió: el sufrimiento es el camino que elegí para que todos los que crean en mí puedan tener vida. No os entrego un reino temporal, sino una promesa eterna. El ladrón no viene sino a hurtar, y a matar, y a destruir. Yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia, Juan 10:10. A medida que caminaban, la música de la festividad de la Pascua sonaba en las calles cercanas, y el eco de las alabanzas hacia Dios se entrelazaba con la melancolía de las palabras de Jesús. Las multitudes que celebraban y se regocijaban también aguardaban la liberación del pueblo, sin saber que realmente estaban ante el Mesías cuyo camino hacia la redención sería a través del sufrimiento. Así, se acercaron a Jerusalén, donde la profecía del sacrificio comenzaba a tomar vida. ¿Veis esta ciudad?, preguntó Jesús, en ella se cumplirán las Escrituras, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. La disbelief y el escepticismo comenzaron a dibujar sombras en los rostros de los discípulos, mientras intentaban asimilar el plan soberano de Dios que se desplegaba ante ellos. De repente, un grupo de fariseos apareció, sus miradas críticas fijas en el grupo. Un hombre levantó la voz: ¿por qué haces alarde de tu autoridad? Si eres el Mesías, demuéstralo. ¿Qué evidencia necesitas de que eres de Dios? Jesús, cargado de una soberanía imperturbable, respondió en voz alta: no me seguiréis solo porque vea señales, sino por la fe que hay en vuestros corazones. Asegúrate que las obras del Hijo de Dios son aquí para salvar y conectar con la luz eterna. Juan 5:36. A medida que las tensiones aumentaban, la noche se acercaba a su clímax. En el fondo de su ser, Jesús sabía que el tiempo se escasa. Estaba a punto de introducir a sus discípulos en una nueva revelación que cambiaría el rumbo de la humanidad. En este momento crítico, anunció: el juicio que caiga sobre mí también será un juicio de libertad para todos los que crean. La noche que está por venir revelará la verdadera dimensión del amor de Dios. Y así, con su mirada fija en el futuro, Jesús continuó: cuando entreguen mi cuerpo en la cruz, no sería una derrota, sino el triunfo del Cordero inmolado. El tercer día será la culminación, la respuesta a toda razón de esperanza. Aprendí también a tomar la cruz en mi propia vida y en la luz de los que creen, porque el sufrimiento lleva a la gloria. Romanos 8:18. Con cada palabra que pronunciaba, los corazones de los discípulos se abrieron más, aún llenos de preguntas, todavía vacilantes entre la incredulidad y la expectativa. Sin embargo, sabían que cada paso que daban junto a Jesús los acercaba más a la realidad de la cruz y la verdad revelada que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Mientras Jesucristo y sus amigos se adentran en la ciudad de David, el murmullo profundo de los corazones ansiosos de su pueblo continuaba resonando. ¿Podrían los que lo seguían aceptar que en medio de la oscuridad, la luz de la esperanza jamás se apagaría? Mientras la noche envolvía al mundo, un susurro divino se preparaba para lanzar un nuevo capítulo en la historia terrenal. ¿Qué revelaciones soberanas aguardaban en la cruz, y cómo transformarían la vida de aquellos que se atrevan a creer?